Podemos definir la percepción visual como un proceso activo en el cual información lumínica y de color que viaja a través como una onda de luz en espectro visible, que al llegar a nuestros ojos se interpreta en nuestro cerebro y este es capaz de crear una imagen, capaz de recrear una información, y esto entonces lo conocemos como la percepción visual, incluso como vista o visión. Pero esta percepción, una vez que ingresa a nuestro organismo, va a pasar por distintos sistemas de codificación, en el cual se aplica la memoria, el recuerdo y la experiencia. Entonces, teniendo así que la percepción como estímulo puede entonces generar respuestas en el individuo que lo observa. Se ha determinado que el cerebro humano tiende a relacionar lo que se ve en parámetros comunes en el sistema de pensamiento. Una vez que llega la imagen y entonces pasa por todos estos procesos, se han establecido 5 reglas por las cuales el ojo humano y la percepción visual pueden entonces recorrer un camino para llegar a la formación de una imagen. Por ejemplo, en la proximidad tenemos estas 5 reglas como la proximidad, la pregnancia, la semejanza, la continuidad y la plenitud. Un ejemplo es que en la proximidad todas las partes cercanas de diferentes formas se perciben en un grupo y podríamos entonces hacer un todo, aunque en la figura como tal no es un todo. Tenemos la pregnancia, en la cual se determina que las figuras cerradas se aprecian mejor que las abiertas, porque son formas que se encuentran bien delimitadas y que incluso ya son conocidas por nosotros. Puede ser o no conocidas por nosotros, pero estas figuras cerradas ya para nosotros son más reconocibles. Tenemos la semejanza, como los elementos que se parecen o son iguales o se perciben en un conjunto. También tenemos la continuidad, en el cual al presentar un conjunto de elementos similares o iguales colocados en una estructura, se perciben como continuos. Podemos verlos como hileras o incluso podemos llegar a determinar ciertos patrones. La plenitud es la capacidad de las figuras de resultar más perceptibles. Una figura simétrica, por ejemplo, es más fácil de percibir que una figura irregular, puesto que los bordes que ayudan al ojo y a la mente a delimitarlo tienen un poco más de trabajo que lo que sería una figura regular. Hablemos también de los elementos conceptuales. Estos elementos abarcan los no visibles, los cuales se encuentran aún antes de realizar el diseño y que posteriormente se transforman en elementos visuales. Estos son el punto, la línea, el plano y el volumen. Los elementos visuales entonces son los mismos elementos conceptuales, pero ellos son aplicados en conjunto y ellos forman parte del espacio visual, ya es algo visible. Y estos entonces definen la configuración de la forma. La forma podemos verla como la identificación principal en la percepción. Una vez que llega toda esa información, entonces logramos determinar si la forma es regular o irregular, o utilizando todos los aspectos anteriormente mencionados, como la proximidad, la pregnancia, todo eso, logramos entonces determinar, por ejemplo, una forma. En el diseño es la parte más evidente. En ocasiones todos los elementos del diseño se pueden considerar como una forma en general. Incluso diseñar una forma puede tratarse de un proceso aparte en el diseño de una composición, en la cual voy a explicar un poco más adelante. Entonces, cuando los elementos conceptuales como el punto, la línea, el plano, el volumen, se hacen visibles, y incluso cuando estos comparten entonces un espacio, esto se denomina forma. La forma entonces sería el objeto concreto, definido, delimitado por medio de contornos. Tenemos entonces estos elementos como el punto,
la línea, el plano y el volumen, en el cual el punto es donde se tocan dos líneas. Es la unidad básica del elemento gráfico, el cual, al aislarse de cualquier otro, este va a carecer de dirección y no posee un carácter de atención marcado, él en sí mismo. Puede entonces decirse que es algo pequeño y esta relación va entonces a llevar comúnmente a que se asigne a un círculo. Esta característica de un punto en su tamaño es relativamente pequeño y la simplicidad de su forma es lo más característico. Tenemos la línea como la sucesión de puntos cuya presencia puede crear tensión y esta sí tiene la capacidad de generar dirección, equilibrio y movimiento. La forma total de ella puede ser recta, curva, irregular. Puede verse determinado por bordes regularmente lisos o paralelos. Ok, con respecto al plano y el volumen, ya es algo un poco más abstracto. Tenemos que al cerrarse la línea sobre sí misma, se transforma en un contorno y con ello se produce una forma, porque también estamos utilizando el recurso de la línea. Y entonces de esta manera vamos a generar una imagen y se tiene entonces la conciencia del objeto que se observa. Tenemos una figura, una forma reconocible al ojo, sea irregular o regular o de cualquier forma. Si la línea entonces es el punto de movimiento, el plano es la línea en movimiento. Las líneas que lo delimitan se delimitan por los extremos de un volumen. Entonces la superficie la podemos, de acuerdo a la forma, podríamos clasificarlas como geométricas, las cuales son delimitadas por procesos matemáticos, sobre todo las que conocemos, como el triángulo, el círculo, el cuadrado, y cualquiera poligonal que podríamos determinar a través de estos procesos matemáticos. Tenemos formas orgánicas, bueno, las cuales también podríamos determinar mediante estos procesos, sin embargo, son más caracterizadas porque tendemos a relacionarlas con formas a partir de organismos vivos o con base en estos organismos vivos. También tenemos formas aleatorias, que son los resultados de la acción humana, ya sea con influencia en la naturaleza o con una acción inconsciente. Son formas prácticamente lo que uno tiende a llamar como abstracto, ¿no? Tiende uno a llamarlo de esa manera. Tenemos el volumen, que es el recorrido del plano en movimiento, y entonces en un diseño, por ejemplo, en un diseño bidimensional, el volumen es conceptual. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Que en el diseño bidimensional, o sea que es plano, podemos observar entonces ese volumen por medio de proyecciones de profundidad o perspectivas, pero esto es un juego del ojo y es algo que se realiza con ese propósito, aunque realmente no sea tridimensional. Entonces podemos tener actividades diferentes de las formas, en las cuales ellas se disponen en diferentes tamaños y números y disposición en el espacio, en el cual van a crear diferentes patrones. Y esta va a crear una reproducción visual estática, la cual se puede percibir como una actividad en una secuencia que es creada a través de la ilusión de las mismas, en las cuales podemos tener, por ejemplo, la repetición de la forma, la repetición del tamaño, la repetición del color, la repetición de la dirección. Y entonces existen diferentes formas en las cuales se disponen. Además de este tipo de repetición, pueden entonces crear el ritmo, la rotación y diferentes características de las mismas. La composición la tenemos como el análisis de los factores de una serie de datos que ayudan a conocer la estructura de diferentes formas de composición. Esto lo podemos observar en todo aquello que utiliza elementos del lenguaje visual
para, a través de utilizarlos y combinarlos, distribuirlos en un espacio bidimensional, como mencioné anteriormente, formar entonces un lenguaje o a través de la organización, componer y organizar. Es decir, por ejemplo, eso se hace en la fotografía, en la pintura, pero y claro, por supuesto también se hace en el espacio tridimensional, como en la escultura o la arquitectura. Entonces, este lenguaje gráfico o plástico va a ordenar, como mencioné, los elementos visuales como el punto, la línea, el plano, la textura, y utilizan otros como la luz y el color. Y de esta forma se busca entonces crear el efecto de unidad, orden, o incluso si se quiere buscar lo contrario a eso, entonces se siguen las normas y se rompen las normas a propósito, por ejemplo. A este proceso organizativo precisamente es al cual se le va a llamar composición. De alguna forma se podría decir entonces que componer es organizar y que una composición no es más entonces que una disposición de estos elementos gráficos plásticos que logran crear un todo satisfactorio, que presente un equilibrio en un peso y una armonía perfecta entre todos estos. En una composición tenemos entonces que tener en cuenta los espacios llenos como los espacios vacíos. Todos estos son importantes. Como factores compositivos principales tenemos el centro de interés, tenemos las líneas de fuerza, tenemos el peso visual, dirección, movimiento, y tenemos entonces también unos esquemas compositivos que los cuales vamos a hablar posteriormente. El centro de interés, por ejemplo, podemos iniciar el estudio de la composición a través de una pintura, el cual también, o sea, todos los elementos visuales, ya sean bidimensionales o tridimensionales, van entonces a tener todos estos factores compositivos. De manera que estudiando un plano podemos extrapolar esto. Tendrá sentido posteriormente. Por ejemplo, en el centro de interés, cualquier objeto que tenga un todo, que dentro de la obra que se está creando, en este caso un vestuario, vestimenta, puede tener, por ejemplo, una forma, sin importar cualquiera que sea de las anteriores, pero que ella se configure alrededor de que ella se encuentra en un centro y alrededor de ella, entonces empieza a ver la propiedad estructural de la composición. Es decir, desde el punto de vista geométrico no sería más que un punto, pero desde el punto de vista de la perspectiva se entiende que ella va a crear la sensación de equilibrio y estabilidad. En una composición pueden coexistir varios centros de interés dependiendo de la complejidad que tenga. Estos centros de interés van a generar una estructura compositiva con un centro de composición, y la idea es que a través de ese centro de composición se busca la estabilidad y el equilibrio. Tenemos entonces también las líneas de fuerza. Estos van a ser diferentes, están los centros de interés y en ellos van a confluir y van a interactuar generando líneas de fuerzas. Estas son visuales, existen, pero la línea en sí no se ve. Claro, a menos que querramos hacer que se vea a través del propio uso de la línea, ya sea estampados o ya sea cortes, pero existen. Podemos entonces considerarlas como elemento muy intuitivo de la obra plástica. Ahí ya vamos a jugar entonces con lo que es el centro de interés y se van a crear entonces estas líneas de fuerza. En las artes visuales, el equilibrio de la composición se puede conseguir utilizando las líneas de fuerza, y estas pueden adoptar diferentes formas. Pueden ser curvas, oblicuas, quebradas, cruzadas en espiral. Las líneas de fuerza es una estructura compositiva que puede estar determinada por la disposición de las formas y la combinación de los colores. Tenemos entonces el peso visual. Se puede definir como la fuerza que posee un elemento dentro de la composición para atraer o repeler a los demás elementos que se encuentran próximos a él.
Esta fuerza depende de varios factores. La fuerza con la que atrae ese peso visual, y podemos verlo entonces a través del uso del tamaño, de la forma, de la posición, del color, de la textura, de cualquier elemento que queramos utilizar para entonces cambiar o que sea más llamativo o menos llamativo dentro de la composición. En la dirección tenemos que ella va a depender de la forma en la que se organizó el elemento plástico, y ella entonces va a llevar y va a crear estas relaciones entre ellas por las diferentes formas, en colores de las figuras y espacio que ocupan. Entonces van a crear ese recorrido visual que va a llevar al ojo hacia los centros de interés, y a esto le denominamos propiamente la dirección visual. Ella puede ser inducida también a través en el caso de la vestimenta, ya sea los colores, ya sea incluso figuras muy específicas de líneas, hasta que generan esa dirección. En el caso de esta pintura, por ejemplo, pues podemos observar que ella va a llevar el recorrido visual generado por los personajes, la semejanza del color, el tamaño, la forma. Y algo que es importante también mencionar de la dirección, por ejemplo, en el caso de todo lo que es bidimensional y se encuentra en, por ejemplo, la pintura o que vemos en todos los afiches, los anuncios, tenemos estas direcciones visuales de lectura, las cuales son generalmente de la forma en la que leemos, que es en la forma en la que se disponen las letras o que se considera a la hora de pintar, que es horizontal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que puede tener curvas y diagonales, ya sean ascendentes o descendentes. Generalmente cuando vemos, por ejemplo, prendas de pasarela y cuando se ve la ropa de las personas en la calle, uno tiende a mirar, por ejemplo, de arriba hacia abajo, generalmente es como que la visual, como que el check que se hace. Es como la dirección que se toma en cuenta, y es de esa misma forma entonces en la cual se hacen a veces estas direcciones que hacen las cámaras cuando van a mostrar a los vestuarios que vemos, por ejemplo, en las pasarelas. Tiene estas direcciones visuales y nuestro ojo va mirando de arriba hacia abajo y van entonces observando todas las composiciones en diferentes partes de la misma prenda. Tenemos entonces el movimiento, que es el foco de atención más fuerte de la composición, en el cual se obtiene la aplicación de uno o varios recursos visuales, como las líneas de fuerza, la tensión visual, la secuencia lineal, el agrupamiento, y luego entran todos los que había mencionado anteriormente, que voy a explicar luego, que son propiamente los principios del diseño. El ritmo, todo esto que le va a dar entonces el movimiento. Se considera que el movimiento de tensión existe entre varios elementos de la forma o de la línea y el campo que lo contiene, a través de que estas figuras pueden ser atraídas o repulsadas, provocando sensación de movimiento o desplazamiento. Ahora, en la parte de esquemas compositivos, tenemos que un esquema compositivo es un conjunto de líneas que organizan el espacio donde va a estar situados los elementos visuales. Este esquema puede estar formado por figuras geométricas, polígonos, círculos, óvalos, líneas rectas, curvas, relaciones entre sí, redes simples o complejas. Y esto nos ayuda a lo que mencioné, de distribuir el espacio, y entonces de esa forma podemos jugar con él y saber entonces lo que va a tener diferentes pesos o formas, o esta distribución nos va a ayudar entonces a hacer incluso secuencias cuando lo deseemos. De la misma manera, cuando se quieren hacer estampados o se quieren jugar con ellos o con las formas, entonces también jugamos en parte con lo que es el esquema compositivo. Ya en la parte de elemento estructural tenemos diferentes elementos, como sería por ejemplo el peso. Tenemos la ubicación de los objetos, el color, el contraste, el propio interés del objeto de acuerdo a la complejidad de su forma, y tenemos el equilibrio, en el cual luego se desglosa en otros.
Por ejemplo, hablando del peso, podemos tener este como la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler a los demás elementos que se encuentran cercanos a él. De esta forma, el peso de este elemento viene determinado no solamente por el tamaño, sino por la posición que éste va a ocupar con respecto al resto de los elementos. Los factores que además del propio peso del objeto van a tener como que le dan esta característica de peso también, como ya mencioné, es la ubicación, el aislamiento con respecto a otros, el color, el contraste y el interés intrínseco del objeto según la complejidad. Entonces tenemos en el peso, en lo que sería la ubicación, por ejemplo, si tenemos un espacio, vamos a comparar dos espacios que son exactamente iguales en su área, y el espacio, por ejemplo, queda dividido y se coloca un objeto. Generalmente cuando éste sigue a la fuerza de gravedad y como el sentido de la lectura que tenemos, lo que me refiero con la dirección visual de nuestros ojos, se coloca hacia abajo y hacia la derecha, podemos ver que es más pesado. Voy a mostrar unos ejemplos. Mientras que si fuese al contrario, que el objeto se coloca un poco más arriba, está contrario a la fuerza de la gravedad y se encuentra ya más en el centro o más hacia el lado izquierdo, podríamos verlo menos pesado. Y si por ejemplo se confluyen entonces lo que acabo de mencionar y se coloca hacia abajo y muy a la derecha, entonces podría confluir más los factores anteriores y se vería con mayor peso. A veces esto se hace también en algunas prendas, vamos a observar luego, en la cual se quiere llamar mucho la atención, sobre todo los estilos que son como desconstructivistas, estos estilos que son disruptivos, en los cuales se quiere hacer esta idea de que el vestido está cayendo bruscamente hacia un lado. Entonces se coloca un elemento grande, aunque no necesariamente tiene que ser grande, pero que sí llame mucho la atención hacia la parte baja de la prenda y de forma asimétrica, por ejemplo, pero eso lo hablaremos también luego. Tenemos entonces también el aislamiento en la composición, que por ejemplo, cuando se utiliza un grupo de elementos iguales, como lo serían círculos o motas dentro de la misma prenda, se puede observar que el elemento que se encuentra aislado es el que va a tener mayor peso o va a tener, bueno, precisamente mayor peso visual, el que más va a llamar la atención si este se separa de un grupo de elementos que se encuentren entonces distribuidos lejanos al punto que tenga mayor peso. Tenemos entonces el color como un elemento que no solamente se utiliza para, por ejemplo, mostrar emociones a través de la ropa, o que van a estar de acuerdo a una temporada, o que van a estar siguiendo lo que sería el estilo o la moda del momento, sino también que los colores los vamos a utilizar desde el punto de vista compositivo, en los cuales, por ejemplo, si se encuentra en una prenda, los colores que son claros van a sobreponerse a los oscuros, dependiendo también de la distribución de este color, y en la cual también los colores cálidos van a sobreponerse al ojo, van a llamar más la atención y van a ser los que primero ocupen espacio visual, los cálidos, que con respecto a los fríos, y también en los cuales los colores saturados van a llamar más la atención que los menos saturados. Entonces eso a su mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo va a tener entonces un peso visual, y entonces hay que jugar de una forma inteligente para, dependiendo del diseño que se desee, hacia dónde vamos a dirigir primero la vista, o cuál es el lugar en donde queremos llamar la atención. Entonces ese sería el juego con respecto a lo que sería el color desde el punto de vista compositivo. Ya en otras clases hablaremos del color ya más profundamente de acuerdo a lo que simboliza o usos del color, triadas, todo aquello que queramos representar. Un poco más adelante lo veremos de esa manera. Y teniendo en cuenta también que el contraste en la composición
También va a tener mayor importancia visual cuando, por ejemplo, tenemos un entorno monocromático o prendas que sean como del mismo tono y se coloca algo que haga un contraste ya sea de luminosidad eh, o ya sea propiamente contrastes de color. Ellos van a llamar más la atención sin importar su tamaño o forma. Claro, todo va a corresponder también de acuerdo a los otros elementos de la composición. El equilibrio podemos entonces definirlo como, desde el punto de vista físico, como un cuerpo que a través de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Es decir, todas las diferentes fuerzas que se contrarrestan entre sí o que hacen una sumatoria total entre ellas, llevan de una forma visual a un estado en el cual ellas se compensan mutuamente y entonces llega a la situación de reposo y equilibrio visual lo que se está buscando en este caso en el atuendo. Por ejemplo, el equilibrio lo describía Arnhem como el punto pictórico jerárquico en el cual se utilizaba la jerarquía, en el cual se contraponían las fuerzas de una dominante a otra subordinada. Y estas se relacionaban de una forma desequilibrada entre sí, pero juntas se equilibraban mutuamente y entonces se lograba una estructura en una obra entera. Entonces, el equilibrio se relaciona principalmente con el peso compositivo, la dirección, el juego visual y tiene mucho que ver realmente sí con lo que es el peso. De esta forma, el equilibrio va a determinar, o la búsqueda del equilibrio va a determinar dónde se colocan los elementos, las figuras, para que ante una propuesta visual global de lo que se está observando tenga un sentido, tenga un equilibrio. Podemos entonces dividir el equilibrio compositivo como estático o el equilibrio compositivo dinámico, en el cual en el estático, por ejemplo, se utilizan técnicas como la simetría, la repetición de elementos y la modulación del espacio en unidades regulares. En la simetría, por ejemplo, tenemos un tipo de relación espacial que se ordena los elementos en una composición formando partes iguales que se contraponen. Es para el vestuario cuando se tiene una prenda y se traza una línea vertical, sobre todo vertical, y se entonces contraponen las dos partes y son exactamente iguales. En esta simetría el peso se reparte equitativamente a ambos lados del eje o centro de la simetría. Las creaciones de las imágenes simétricas sobre todo nos transmiten sensaciones de orden y descanso. La clasificación de la simetría podríamos tenerla según la geometría, una simetría axial o una simetría radial, y según la exactitud, una geometría aparente. La clasificación de las simetrías podemos tenerla entonces como axial cuando los elementos se organizan respecto al eje de simetría, radial cuando estos elementos se organizan respecto a un punto de simetría. Según la exactitud, por ejemplo, la clasificación de la simetría geométrica corresponde exacta a la disposición de los puntos o partes de un cuerpo de forma respecto a un centro o un eje plano, y aparente, en la cual se cumplen las normas generales de la simetría, pero ellas varían ligeramente la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto al eje o el centro. Para mencionar, hablamos del punto de simetría como el punto a través del cual podemos observar que si al contraponer la imagen tenemos exactamente lo mismo, el eje de simetría sería entonces la línea de referencia imaginaria que al dividir una forma, cualquiera de sus dos partes o puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos. Tenemos entonces también el equilibrio compositivo dinámico, que este se produce cuando no existe la relación simétrica en la composición, sino que se introduce una desigualdad en la repartición de los volúmenes.
teniendo entonces fuerzas visuales diferentes, pesos diferentes, y entonces esta simetría o la inestabilidad que alcanza a ser desigual en este reparto de volúmenes, produce entonces lo que es la composición dinámica en los diferentes ejes y centros imaginarios de la obra. En el resultado de la composición, donde necesariamente todo adquiere un carácter global, el resultado de una composición se basa entonces en técnicas compositivas, en las cuales, por ejemplo, se tiene que jerarquizar el espacio visual. Todas las formas que aparecen en una composición no van a tener la misma importancia. La diversidad de los elementos y las relaciones visuales que van a tener entre ellos va entonces a depender de la forma, el color, la cantidad de los mismos, si están agrupados, cómo están ellos en contra de la gravedad, cómo ellos se posicionan en diferentes, por lo menos cuadrantes, o como queramos nosotros entonces dividir la prenda para entonces distribuir lo que queramos dentro de ella a modo de composición. Y también se utiliza en lo que sería la técnica compositiva del contraste, y incluso también podríamos ya empezar a hablar de lo que será el ritmo. El ritmo consiste en la repetición de un elemento visual en un intervalo espacial determinado. Todo esto es importante mencionar que la creación de una imagen asimétrica, a diferencia de la anterior, que sobre todo nos llevaba un poco a pensar en lo que, o en la transmisión de la sensación de orden, descanso, esta, por otro lado, nos transmite sensación de flexibilidad y vitalidad. Entonces podemos hablar de el ritmo y podemos entonces empezar a hablar de lo que sería, por ejemplo, la repetición. Cuando un módulo es colocado con regularidad, con una distancia similar entre cada pieza, es cuando se genera una estructura de repetición. Estas estructuras formales, y con ellas en la superficie de la composición, cuentan con subdivisiones estructurales de la misma forma y escala. Otro, como mencioné anteriormente, es el contraste, otro principio de diseño. Este genera en el ojo una reevaluación en el área de foco en contraposición con otra, es decir, la importancia de un punto de enfoque a otro. Esto se va a lograr a través de la oposición, la contraposición o la diferencia de elementos de la prenda, ya sea en su color o su forma. Existen diversos grados de contrastes, pueden ser suaves, marcados, y pueden darse en relación a cualquiera de los elementos visuales en relación. Como lo mencioné, el color, también puede ser el tamaño, la textura, el contraste de figura, entre otros. Entonces, los principios de diseño son otras de las herramientas que se tienen que tener para poder llevar adelante un proyecto, tal y como lo define lo que significan ellos mismos. Son principios de diseño, pero a través de ellos se pueden buscar alternativas a ellos y de esta forma incluso llegar a romperlos. Por ejemplo, a través de todo depende de lo que se quiera buscar, de la intención del diseño y lo que él requiera. El principio de diseño podría incluso decirse que son leyes que determinan las relaciones y vínculos que se establecen con los elementos compositivos. Configuren entonces estructuras a partir de las que se modifica el enfoque y el efecto de los diseños. A menudo se emplean intuitivamente. A menudo cuando se está diseñando, ya a través de la educación del ojo y la repetición o la creación de estilos propios, la persona, sin saberlo, de forma intuitiva, empieza entonces a practicar estos principios de diseño. Dice, no, bueno, un diseñador, a mí me gusta mucho el contraste, a otros le gusta más la armonía, a otros le gusta más la gradación, y a otros, otro que siempre utiliza el ritmo una y otra vez. Y bueno, lo más importante es conocerlos, para entonces tomar estas decisiones de forma consciente y que no sea solo intuitivo. Entonces de esta forma lo utilizamos, incluso
podríamos combinarlos entre sí, sabiendo que al final queremos tener una prenda con una composición que sea desde el punto de vista de peso, de, eh, de peso, de centros de atención, de líneas de fuerza, ¿sí? Que nos den esa capacidad de decir esta composición es agradable al ojo o es impresionante en cualquier de los sentidos visuales que nos permita entonces nosotros poder disfrutar esta prenda. Y trabajar a partir de ellos nos permite que el diseño funcione o no funcione. Sabiendo entonces que las formas son un lenguaje, es un conjunto de entidad con reglas dadas para su combinación, que cuando se combinan, se transfieren ideas e información, son capaces de generar pensamientos, sentimientos, conductas. Entonces, es cuando el concepto de diseño se transforma en un lenguaje de la forma que es capaz de unir al diseñador con el usuario. Tenemos, por ejemplo, el equilibrio asimétrico. Un equilibrio asimétrico es cuando al dividir la composición en dos partes no van a existir las mismas dimensiones, el tamaño, color, peso, porque no existe ese eje de simetría. Pero existe un equilibrio entre los elementos que la componen. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos de un lado a otro, el eje y el efecto puede ser variado. Sin embargo, al distribuir todos estos elementos dentro de la composición, podemos entonces ver un equilibrio, podemos ver entonces que hay un reposo, un dinamismo a nivel visual. Y de esta forma entonces lo que se encuentra de un lado y de otro se equilibra a pesar de que no son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos una composición de un equilibrio asimétrico. Acá vemos, por ejemplo, unas vestimentas con contraste, en los cuales se puede observar que hay una relación entre los elementos visuales, pero hay contrastes en la figura, en el tamaño, en el color, en la textura, sobre todo en la dirección o en la dirección. Por ejemplo, en este vestido se puede observar como hay una pequeña cascada que se encuentra de forma asimétrica y las caídas tienen diferentes direcciones. Si trazamos líneas en el espacio, en la composición, vamos a observar entonces que no hay simetría, las direcciones son distintas y que aún así hay un juego del peso que permite entonces que haya, a pesar de que hay un contraste, sigue habiendo una unidad. También podemos observar que hay contraste, a pesar de que toda la paleta es color negro, van a haber diferentes rasgos característicos en la tela y en la misma tonalidad del color negro. Podemos, por ejemplo, ver esta otra que este es simétrico en su forma, pero es asimétrico tanto en propiamente el diseño de la tela y también el contraste va a ser entre el color del fondo y el color, en este caso, de las flores. Siendo entonces, a pesar de que es rígido, a pesar de que en sus cortes es muy clásico, buscan la diferencia es en el contraste del color, porque las solapas, los cortes, la bota recta y ancha de este pantalón y de su chaqueta sigue siendo bastante clásico y sencillo. La diferencia la hacen a través de eso. Por ejemplo, podemos observar esta otra prenda con un contraste de forma, en la cual la parte superior tiene una figura de polígono y en la parte inferior podríamos decir que observamos de forma macro un rectángulo vertical dividido entre dos partes, si los observamos desde el punto de vista de composición. Esto tiene una similitud, como lo habíamos mencionado en la primera, de color. Sin embargo, el contraste de la forma es drástico en el área tanto del cuello
como la caída del hombro es muy fuerte, muy llamativa. Incluso probablemente esto era lo que quería buscar el diseñador, que hubiera una fuerza, que existiera un choque y probablemente, por ejemplo, sin saber la historia completa de esta colección, esta prenda nos denota a una mujer muy fuerte, a una mujer que incluso quiere estar al contrario de la imposición de normas. Por allí puede ir incluso también por la utilización de este color negro y este tipo de cortes. Podemos ver entonces acá un contraste de texturas en esta imagen, en la cual vamos a observar que, bueno, la paleta de colores es muy similar y hay una prenda que es también bastante clásica, un poco rígida, pero debajo de ella se encuentran cortes asimétricos con formas orgánicas y colores y diferentes texturas, una tela bastante brillante con una tela mate. Entonces observamos allí ese juego. ¿Qué es lo que hace? Que bueno, incluso siendo del mismo color, es muy atractivo, es llamativo, es para nada aburrido y es diferente. Acá podemos observar también uno en donde hay un contraste, donde el color cálido tiene más peso y llama más la atención, y entonces prácticamente nuestro ojo va a disminuir la atención hacia las mangas, hacia la parte inferior de la prenda, y entonces vamos a focalizar nuestra vista hacia esa parte superior que la hace diferente, hace que todo, similar al ejemplo pasado, era muy tranquilo, había armonía de hecho, hasta que se impuso este color y hasta que se impuso esta diferencia en la forma. Entonces allí se queda un contraste y ahí entonces empiezan a jugar con lo que es la distribución de la figura, la forma y el color. Acá tenemos unos ejemplos de asimetría, como ya lo mencioné anteriormente, que el diseño asimétrico, al dividir la composición en dos partes, no son iguales, no existe la misma dimensión de color, tamaño, peso. Por ejemplo, aquí tenemos esta prenda muy interesante, en el cual al trazar una línea recta, una línea vertical, podemos observar cómo hay un juego del peso, que es lo que, además de la forma y del color, en la parte superior podemos observar cómo abajo se juega mucho con las líneas oblicuas, y observemos cómo la segunda línea no es tan oblicua, es un poco más perpendicular, y de esa manera se crea esta ruptura que va a llamar la atención hacia un peso visual, hacia un peso del lado contrario. De esa misma manera, entonces, hacia el lado izquierdo va a quedar, a pesar de que se ve que la forma ocupa bastante espacio visual, tiene un menor peso que el lado contralateral, lo cual es muy llamativo. En esta otra también podemos observar que hay asimetría. La asimetría la vamos a observar es en los patrones de figuras que observamos en la prenda, puesto que en sus cortes y en su diseño desde el punto de vista de patrón es simétrico. La asimetría, bueno, la vamos a encontrar, por ejemplo, en estas figuras de color blanco, observando entonces el juego que va a tener también aquí hay asimetría, pero también hay un juego de contraste. Y este tipo de prendas va entonces a aumentar el nivel de dificultad desde el punto de vista de composición. Acá se ve como hay un juego en el peso, en la parte superior, se reparte a través de figuras repetitivas y secuenciales que se agrupan entre sí, mientras que en la parte inferior también hay figuras que son secuenciales, sin embargo ya son un poco más grandes y hay un color un poco más oscuro, que a pesar de que muy bien observamos cómo hay un peso hacia la parte inferior, este a su vez encuentra el equilibrio utilizando colores cálidos y colores más llamativos en la parte superior.
Entonces, pero desde todos los puntos de vista del uso del color y de la forma, esta prenda está haciendo pesos que se contrarrestan entre sí y logran encontrar entonces el, el punto de equilibrio desde el punto de vista compositivo. Y es que esta prenda no solo busca eso, sino que sobre todo es el balance, es el balance que va a tener en todas esas figuras, en todo el énfasis que se encuentra desde el cuello hasta la falda. Entonces en la repetición, como ya lo había mencionado, como la reiteración sistemática de algunos elementos, podemos encontrar unos ejemplos como estas chaquetas o este vestido, que es impresionante cómo a través de la repetición incluso evoca mucha una figura orgánica, una figura que se impone y que a través de la simetría, o sea, utilizando la simetría conjunto al ritmo y utilizando la armonía de color, entonces logran estas prendas equilibradas e interesantes al ojo. En la gradación es aquella que también hay una repetición, sin embargo estos van en aumento o en disminución de tamaños y también juegan con la distribución de los mismos. Sobre todo eso se ve en la utilización de lentejuelas, canutillos, incrustaciones en la prenda, y hace que el ojo lo va a rastrear en diferentes grados y de esa manera entonces podría, por ejemplo, disminuir o ocultar la atención a ciertas partes del cuerpo o de la prenda. Sobre todo esto es muy común en las prendas de novia, este tipo de técnica.